Bien, la última vez que estuvimos compartiendo, partíamos un tema que el día de hoy mediante quiero continuar, que es acerca de la importancia que tiene cuando Dios se acerca al hombre. En esa oportunidad, y como fue hace ya un tiempo atrás, leíamos un pasaje, y lo voy a leer, pero no se lo voy a pedir que lo busquen. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. En aquella oportunidad, cuando comenzamos este tema, veíamos que Dios es asombroso y que nadie se asemeja a Él en majestad y en gloria. No hay nadie ni nada que pueda siquiera llegar a alcanzar una pizca de la gloria que tiene que ver con Dios. Y por lo tanto, como Él es asombroso, como Él es tan majestuoso y tan lleno de gloria, cuando Él se manifiesta al hombre, cuando Él se acerca al hombre, entonces esto es algo también maravilloso y algo divino. ¿Ya? Cuando su presencia está en algún lugar, esto es algo sobrenatural. Esto es algo que escapa a los parámetros que el hombre conoce, que el hombre natural conoce. ¿Ya? Hablábamos en esa oportunidad también acerca de la inmanencia. ¿Algún varón que haya estado presente en ese momento que se acuerde lo que es la inmanencia? Que Dios está siempre cerca, al alcance, en todo lugar, en todo momento. Ya, tiene que ver con la cercanía de Dios para con el hombre. ¿Ya? Que Él está, entre comillas, al alcance del hombre, que Él está cerca del hombre. Eso es la inmanencia. ¿Ya? Y decíamos que cuando pensamos en esto, cuando pensamos que Dios está cercano al hombre, que Dios está cerca nuestro, uno debe tener un poco de cuidado, o no un poco, mucho cuidado. ¿Cuidado en qué cosa? En darnos cuenta que si bien Él está cerca, pero es infinitamente superior y distinto a nosotros. ¿Ah? Él está cerca de nosotros, pero no es un par nuestro. ¿Ya? Y en segundo lugar, que Dios está, si bien Él está cerca, está muy por encima de lo que nuestras mentes pueden llegar a pensar de Él, de lo que nuestras mentes pueden llegar a comprender de lo que Él es. ¿Ya? Porque hay que hacer estas aclaraciones, porque cuando nosotros hablamos de que Dios está cerca, de que Dios está presente en nuestras vidas, a veces como que, tal vez inconscientemente, nos excedimos en la confianza hacia Él. ¿Ya? Yo he escuchado a veces oraciones de hermanos que parece que estuvieran hablando con alguien, con cualquier persona, con un amigo. Si bien Dios está cerca, como decíamos, Él es infinitamente superior y distinto a nosotros. ¿Ya? No es un par nuestro, no es alguien más. Bien, ahora sí quiero que me acompañen, después de esta breve introducción, no suelo hacer introducciones breves, al libro de Levítico, que está un poquito después del pasaje que yo leía, que se encontraba en Éxodo. El libro de Levíticos, o libro de Levítico, mejor dicho, capítulo 19. Antes de que leamos el pasaje, yo partí leyendo una porción que se encuentra ahí en Éxodo, que fue donde, previo a que Dios entregara los mandamientos y la ley a Moisés, Dios le había dicho a Moisés que en un día determinado Él iba a venir al monte. Y el pasaje que nosotros leímos fue cuando eso ocurrió. ¿Ya? Cuando Dios se acercó, cuando Dios descendió sobre ese monte, fue algo tremendo, fue algo majestuoso.
El monte dice que se estremeció, el monte humeaba, ¿ya? El sonido era demasiado fuerte. Fue tan glorioso eso que pasó en aquel momento, que incluso los israelitas tuvieron temor, tuvieron pánico, terror de lo que allí había pasado. Y le dijeron a Moisés, bueno, de aquí en adelante que Dios no nos hable más, ¿ya? Que te hable a ti. Y tú no hablarás a nosotros lo que Él dice, ¿ya? Pero fue algo sencillamente majestuoso lo que pasó en ese lugar. Porque Dios es majestuoso, entonces cuando Él se manifiesta en algún lugar, cuando Él se presenta en algún lugar, entonces todo lo que Él es se manifiesta. Decíamos que cuando Dios se manifiesta, Él no puede dejar sus atributos a un lado, ¿ya? Cuando Él se manifiesta también su santidad, se manifiesta su justicia, su misericordia, su gracia, su amor y todos los atributos que nosotros podemos llegar a conocer de Dios. Y en esa oportunidad veíamos que un atributo claro que se manifestó en ese momento fue la santidad de Dios. Y de qué manera, lo estudiamos en alguna oportunidad con los jóvenes, Dios le dijo a Moisés que estableciera el límite alrededor del monte y que nadie podía traspasar esos límites, ni siquiera los animales, ya, porque el que traspasara esos límites que Dios había establecido, moría. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué esos límites? Porque esos límites venían a ejemplificar de alguna manera o a simbolizar la distancia moral que existía entre Dios y los hombres. ¿Ah? Hombres pecadores y un Dios infinitamente santo. No podían convivir. Entonces Dios había establecido esos límites a través de los cuales ningún israelita podía traspasar, ¿ya? Límites que tenían que ver con su presencia en aquel lugar. Bien, ahora sí, Levíticos capítulo 19, dice el primer versículo. No voy a ir leyendo algunos versículos un poco saltados. 19, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés. Esto, por cierto, es mucho después de aquel evento allí en Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Versículo 30 del mismo capítulo. Versículo 30 del mismo capítulo dice: mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, ojo los jóvenes, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Un poco más adelante, el capítulo 26 del mismo libro. Versículo 2 del capítulo 26 dice: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Versículo 11: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Bien, como les decía, estos eventos ocurrieron mucho después que Dios entregara, o del evento que nosotros leímos al principio, que fue cuando Dios
descendió sobre el monte previo a que entregara los mandamientos a Moisés. Y lo que acabamos de leer tenía que ver con leyes, como ustedes podrán ver ahí ese título, que si bien no está inspirado, está muy bien puesto. Leyes que tenían que ver con la santidad y justicia. En pocas palabras, era lo que Dios le exigía y le pedía al pueblo de Israel en cuanto a su conducta. Si ellos querían saber cómo debían conducirse, Dios aquí se los manifestó. Y bueno, a lo largo del libro de Levítico hay muchos otros pasajes que nos hablan de eso. Números también, leyes sobre los sacrificios que debían ofrecerse, leyes que tenían que ver con la conducta diaria del israelita. Entonces, uno podría preguntarse por qué tanto, o por qué Dios se preocupó tanto de dejarles bien en claro lo que Él quería de ellos, cómo quería que ellos anduviesen, lo que Él esperaba, entregarle la ley, entregarle los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios se preocupó tanto en esto y no lo había hecho antes? Recordemos que ahí, cuando Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, y el pueblo le hizo esta petición que no nos hablara más, Dios accedió. Pero en este caso Dios entrega preceptos y entrega mandamientos, entrega leyes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se preocupó tanto de esto? Bueno, por la sencilla razón de que ahora Dios moraría en medio del pueblo de Israel, como hemos leído. Esto era algo que antes no había pasado, Antes, Dios no estaba en medio del pueblo. El Espíritu Santo venía y tomaba a algún hombre temeroso de Dios, pero la presencia de Dios no estaba en el pueblo. Cuando el pueblo estaba en Egipto, la presencia de Dios no estaba ahí en medio. No estaba en Egipto. Dios vendría a morar en medio del pueblo. Y como hemos visto anteriormente, y yo hacía el repaso o el resumen al principio, como Él es un Dios santo, exige que todo lo que está en su presencia, como sea, santo también. Dios no puede, no podrá y nunca lo hará convivir con el pecado. Él es infinitamente santo. Nuestro hermano Ricardo leía un pasaje, Él que habita en santidad. Todo lo que rodea, todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Por lo tanto, si Dios iba a estar morando en medio del pueblo, ellos también debían vivir de esta manera, de una manera santa. Pero acá estaba el problema. ¿Cuál era el problema? El problema es que existía pecado, y que los hombres eran pecadores, y que los hombres siguen siendo pecadores. Bueno, Dios estableció la solución para eso. Como Él conocía su creación al hombre, sabía que el hombre iba a pecar, aún con Él estando en medio de ellos, entonces puso todas estas leyes de los sacrificios. Entonces, cuando un israelita pecaba, como la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, para que ese israelita pudiera seguir viviendo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ofrecer una víctima, ofrecer un sacrificio en expiación por el pecado. Y él lo llevaba a la puerta del tabernáculo, y el sacerdote, ¿qué hacía? Tomaba esa víctima, lo degollaba, derramaba su sangre, y entonces este israelita era reconciliado con Dios, y podía seguir viviendo, por así decirlo, en paz con Dios. ¿Por qué? Porque Dios exigía, demandaba santidad a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Algunos han dicho que Dios reveló a Moisés el libro de Levítico para que el pueblo de Israel supiese cómo podía acercarse a Él. Era algo nuevo, era algo tremendo, pero era algo nuevo, que Dios estuviese en medio de ellos.
Entonces, un israelita se podía preguntar, bueno, ¿cómo yo me puedo acercar ahí al tabernáculo? Por último, a la puerta, ¿ya? Porque no podían entrar solo los de la tribu, los de la descendencia de Aarón, ya, el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, pero el resto de los israelitas, ¿cómo podía acercarse al tabernáculo de reunión? ¿Cómo podía acercarse a Dios, que era quien estaba en ese lugar, a través de estos sacrificios? Entonces, un escritor comentaba esto, que Dios había revelado a Moisés el libro de Levítico para que el pueblo de Israel supiese cómo podía acercarse a Dios. Si Dios no lo hubiese revelado todas estas cosas y Dios hubiese ejecutado sus juicios, probablemente hubiesen muerto todos al primer día. ¿Ya? Entonces Dios estableció todas estas leyes de santidad, de justicia, de los holocaustos, de los sacrificios. ¿Para qué? Para que el pueblo supiese cómo podía estar cerca de Dios. ¿Ya? Dios moraría en medio del pueblo de Israel. Eso fue lo que hemos visto, lo que leímos ahí en Levítico capítulo 26. ¿Ya? Dios moraría en medio del pueblo de Israel. Entonces, por lo tanto, exigía santidad, pero no solamente santidad. Volvamos al capítulo 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y en el versículo 30 dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Dios moraría en medio del pueblo. Entonces, Él exigía una actitud y una vida de santidad, pero además una actitud, ¿cómo? De reverencia. Bueno, Dios no solo, como hemos dicho, manifiesta su santidad, sino que también espera nuestra santidad, pero además Él espera una disposición del corazón cuando Él se manifiesta y cuando su presencia está en algún lugar. Él espera una actitud, una disposición del corazón del hombre.